Muy buenos días para todos. Desde el Instituto Securitas en Montevideo, Uruguay, le damos la más cálida bienvenida a ustedes que nos acompañan físicamente y a los más de 600 amigas y amigos que desde 18 países de Hispanoamérica están en simultáneo en este momento. Para nosotros es un nuevo desafío, es un hito en un proyecto que ya tiene casi una década en contribuir a conformar una comunidad de seguridad público-privada profesional. En ese marco, y para darle la apertura formal a este seminario, invito al diputado Sebastián Cal, que representa muchísimo este impulso. Sebastián es el representante nacional más joven del país, que asumió con 29 años, es el actual vicepresidente de la Comisión Antiterrorista y de Extrema Violencia del Consejo Mundial de la Paz y es el impulsor fundamental del proyecto de ley de ciberdelincuencia que tiene el Uruguay. Sebastián, adelante. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Hernando. Muchas gracias al Instituto Securitas por brindar este espacio y generar estos ámbitos de discusión y de diálogo que creo que van a ser sumamente importantes que se empiecen a dar en nuestro país. Muchas gracias a todas las instituciones que han colaborado con la generación de estos espacios. Muchas gracias a todos quienes están, no solamente de forma presencial en el día de hoy. Primero que nada, decirles que no soy ningún experto en ciberseguridad y que de ciberseguridad no sé absolutamente nada. Simplemente hace poco más de 2 años empezamos poco a poco a recibir una llamada, otra llamada, otra llamada, un padre preocupado porque contactaban a su hijo, un empresario al que le secuestraban los datos de su empresa, otras personas que se despertaban con la cuenta del banco vacía o teniendo que pagar un préstamo a nombre de ellos que nunca habían solicitado. Esto repercutía directamente en el núcleo familiar de todas estas personas y tengo casos muchísimo más extremos que han terminado con la vida misma. Realmente nosotros tenemos hoy una carpeta de más de 600 casos que cuando nos pusimos a trabajar en este tema y cuando hicimos público que estábamos trabajando en este tema, nos encontramos con que empezó una lluvia de gente que nos golpeaba la puerta todos los días. Sebastián, no sabemos qué hacer, nos vaciaron la cuenta, me pidieron un préstamo. Y bueno, primero los primeros casos realmente uno dice, no debe ser tan así. Debe haber un error en tu cuenta, debes haber perdido la contraseña. Y uno empieza realmente a tirar de la piola con este tema y fue cuando nos encontramos y que creo que tampoco nosotros augurábamos cuando presentamos incluso este proyecto lo que iba a terminar siendo este tema. Porque cuando presentamos el proyecto, lejos de hablarse lo que se hablaba hoy de ciberseguridad, yo celebro realmente porque sin ser un experto en ciberseguridad, sin tener formación en este tema, de recibir y recibir y recibir tantos casos, entendimos que la cooperación interinstitucional entre públicos y privados es indispensable para el combate a este tipo de delincuentes. Que como muy bien lo decía acá el capitán Claudio hace muy pocos días, ya no son hackers en un garage de la casa hackeando gente. Son organizaciones criminales que, para que realmente podamos entender la magnitud que estos tienen, hoy mueven más dinero que el narcotráfico en todo el mundo. Y cuando uno dice que mueven más dinero que el narcotráfico es que realmente, yo hace poco lo hablaba con una de las máximas autoridades en tema de seguridad, con el ministro
Heber y le daba este dato y realmente quedaba como impactado. Dice, pero ¿están seguros de ese dato? Sí, sí. Es un dato que se maneja con gran certeza en todas las instituciones que tienen algún vínculo con temas de seguridad a nivel mundial. Yo integro, como decía Hernando, el Consejo Mundial de la Paz y la Tolerancia, donde es una organización internacional que lo integran más de 100 países. Cada país pone un legislador. Uruguay se sumó este año y por distintos motivos, sin pedirlo y sin querer, terminé como vicepresidente de la Comisión Antiterrorismo y Prevención de la Violencia Extrema. Afortunadamente tenemos instituciones muy buenas acá en nuestro país que nos dan una mano enorme en formarnos para poder empezar a entender un poco más de qué se trata todo esto del terrorismo que tan poco escuchamos hablar y que lo vemos como algo tan lejano. Y ahí también va una de las patas que tiene este proyecto, que nosotros estaríamos tipificando incluso hasta el terrorismo digital, cosa que no está contemplado, por ejemplo, en convenios internacionales de cooperación tan importantes como es el convenio de Budapest. Pero eso vamos a hablar ahora un poquito, muy resumido, porque no me quiero extender. Sé que tengo solamente 10 minutos y realmente es un tema que, si bien, como les decía, no soy experto, pero me apasionó. Me apasionó y me puse a estudiar mucho el tema. Lo primero que identificamos para la creación para la elaboración de este proyecto de ley, que lo están tomando como base muchos países para su legislación. De hecho, en Guatemala se acaba de aprobar prácticamente el mismo proyecto de ley. Lo primero que quisimos fue identificar el por qué nos estaba metiendo gente presa. Y era porque había una faltante de tipificación penal. En este proyecto de ley que nosotros presentamos, tipifica 9 ciberdelitos que no están contemplados en nuestro Código Penal, pero que ni siquiera algunos de ellos están contemplados, por ejemplo, en el Convenio de Budapest, como el terrorismo digital y como la usurpación de identidad. 2 de los 3 casos de suicidio que nosotros tenemos concretos en esos más de 600 casos, 2 de ellos fueron por usurpación de identidad y otro porque le robaron los ahorros de toda su vida a una persona muy mayor que realmente lo dejaron en una situación de vulnerabilidad muy grande. Pero seguimos un poquito más tirando de la piola y dijimos, bueno, no queremos hacer solamente un proyecto de tipificación penal. Queremos ir un poquito más a la raíz del problema. Y en el mismo proyecto de ley estamos generando una campaña nacional de educación que no va a beneficiar solamente de forma individual a las personas, sino que va a ser tremendamente indispensable para el futuro de las empresas, tanto públicas como privadas, que ya desde la primera etapa educativa de la vida de una persona pueda empezar a ser cargado con ciertos tips, con ciertos criterios de los cuidados que tiene que tener una persona, no solamente para cuidar sus finanzas y su privacidad, sino que también cuando esta persona entre al mercado laboral pueda ya tener previamente una formación que le permita colaborar con esas empresas, con esas instituciones y en cualquier ámbito en el que éste se encuentre. Hoy creo que ese va a ser el principal pilar que va a generar un cambio en tema de seguridad en nuestro país, que es el tema de educación. Después hay 2 puntos más que tiene el proyecto. Uno genera un registro nacional de ciberdelincuentes, específicamente. ¿Por qué? Porque hoy hay modalidades donde se están utilizando mulas de dinero, personas con determinada vulnerabilidad que llegan a nuestro país, abren la cuenta en un banco, se la cierran cuando detectan que están haciendo algún tipo de delito, pero van y abren la cuenta en otro banco. Entonces, el tener un registro de ciberdelincuentes es indispensable. Y después le estamos dando la potestad, que es un 4º capítulo, a las instituciones de intermediación financiera bancaria que sin previa autorización del Banco Central puedan estar bloqueando transacciones no consentidas. Ese es un muy breve resumen de lo que es el proyecto de ley que estamos trabajando en el Parlamento, que esperemos que se pueda aprobar a la brevedad y que sé que va a redundar en
en un cambio muy importante en este tema de seguridad para nuestro país. Agradecerles nuevamente por la posibilidad de participar y celebro nuevamente que se estén generando este tipo de etapas entre actores públicos y privados. Tenemos hoy, y no es casualidad, tenemos un director de UTE, tenemos directores de Antel, tenemos directores de OCE que están acá presentes hoy, y es porque esto no es solamente para los privados. Privados y públicos que se están viendo afectados por este tipo de criminalidad que hoy tanto está afectando a nuestro país. Quedo a entera disposición para que se puedan seguir generando este tipo de ámbitos de discusión con respecto a este y a todos los temas que estemos trabajando en el Parlamento. Muchas gracias. Gracias, Sebastián.